Hola, en este video tutorial vamos a hablar un poco acerca del Plan General de Contabilidad, unas nociones básicas antes de continuar con el curso que seguro que nos van a ayudar a seguir creciendo y formándonos en el ámbito de la contabilidad. ¿Qué es el Plan General de Contabilidad? Pues el Plan General Contable, PGC, es el texto legal vigente en la actualidad que contiene la normativa que regula la contabilidad de las empresas de España. Este plan general contable se divide en 5 partes, que son las siguientes. En primer lugar, la primera parte, donde se encuentra el marco conceptual de la contabilidad. La segunda parte, donde se recogen las normas de registro y valoración aplicables a la contabilidad. La tercera parte se centra en las cuentas anuales, normas de elaboración de las mismas y modelos de estas cuentas, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, etc. La cuarta parte es el cuadro de cuentas y la quinta parte son las definiciones y las relaciones contables. Estas tres primeras partes que contienen el asterisco son de obligado cumplimiento, mientras la cuarta y la quinta no lo son. ¿Qué requisitos debe cumplir la información procedente de la contabilidad? Bueno, pues esta información debe ser clara y comprensible, debe ser una información relevante y útil para la empresa, para los usuarios de la información, debe ser una información fiable, que se ajuste a los hechos ocurridos y que no contenga errores, debe ser una información comparable a lo largo del tiempo en distintos momentos de la actividad empresarial o entre incluso empresas del mismo sector. Para esto es necesario que los criterios que se utilicen para el registro y la valoración se mantengan uniformes a lo largo del tiempo y debe ser una información periódica, que se emita periódicamente para poder hacer ese análisis comparativo. Con el objetivo de que estas características de la información contable se cumplan, existen los llamados principios contables. Los principios contables son el conjunto de normas básicas aplicables en la contabilidad y más concretamente en el registro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales. Estos principios contables son 6 y los vamos a enumerar a continuación. El primer principio sería el principio de uniformidad, que hace referencia a que el criterio elegido para llevar a cabo la contabilidad debe mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme siempre. ¿Vale? Si no sucede, no se altera ningún supuesto de los que motivaron a la elección de dicho criterio, este criterio deberá mantenerse en el tiempo para que esta información sea comparable, tal y como hemos mencionado en la diapositiva y en el vídeo anterior. En el caso de que el supuesto sí que cambie, se podría modificar el criterio adoptado en su día y reflejar este cambio y justificarlo de alguna manera en la memoria. El siguiente principio es el principio de empresa en funcionamiento, es decir, que se va a considerar que la vida de la empresa continuará durante un periodo de tiempo razonable o indefinido. Los principios y criterios contables no tienen el propósito de determinar el valor del patrimonio neto como si la empresa se fuese a transmitir o se fuese a liquidar, sino como si la empresa fuese a funcionar por un tiempo indefinido. Por otro lado, tenemos el principio de devengo, que quiere decir que los efectos de las transacciones o hechos económicos se van a registrar en el momento en que ocurran, en que tengan lugar, de forma que se van a imputar al ejercicio económico al que las cuentas anuales se refieran esos gastos y esos ingresos que afecten al mismo, con independencia de su fecha de pago o de su cobro. Es decir, los ingresos y los gastos se registran cuando sucedan con independencia de cuándo se cobren y cuándo se paguen. ¿Por qué es importante hacer este matiz o esta diferenciación? Porque sabemos que tanto las compras como las ventas no siempre tienen un cobro o un pago al contado, sino que se puede cobrar o pagar a plazos. Sin embargo, el principio de devengo nos dice que las registremos en el momento en el que tengan lugar, con independencia de que el cobro o el pago se produzcan en un momento posterior.
El siguiente principio es el de importancia relativa, en el que se aceptan que no se apliquen algunos principios o criterios contables cuando la variación del hecho que estemos analizando produzca un efecto mínimo o escasamente significativo y que por tanto no altere la expresión de la imagen fiel de la empresa. Es decir, que si es un hecho poco importante, no sería necesario registrarlo atendiendo a los principios y criterios contables que se hayan determinado. No sé, imaginaos una empresa que llevando el inventario de todos los elementos que tiene la empresa, de repente se encuentra con que se ha perdido un bolígrafo en la oficina, ¿vale? Si esa pérdida no es significativa y no queremos registrarla, no tendríamos por qué hacerlo. Luego tenemos el principio de no compensación, que nos dice que salvo que una norma indique expresamente lo contrario, a priori no pueden compensarse las partidas de activo con las de pasivo, ni las de gastos con las de ingresos, sino que se van a valorar separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, los ingresos por un lado y los gastos por otro, los elementos de activo por un lado y los elementos de pasivo por otro. Por último lugar, tenemos el principio de prudencia, que nos indica que únicamente se van a contabilizar los beneficios que se hayan obtenido de verdad a fecha de cierre del ejercicio, es decir, los beneficios que hayan sido reales y efectivos. Por el contrario, se deberán contabilizar todas las potenciales pérdidas que se hayan originado en ese ejercicio tan pronto como se conozcan. Es decir, los beneficios solo los contabilizamos cuando sean reales, mientras que las pérdidas se contabilizan en el momento que se conozca que puede ser posible que se efectúe o que se origine esa pérdida. Hemos citado anteriormente que en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad se encuentra el cuadro de cuentas. La nomenclatura y tanto la denominación como la numeración de estas cuentas no es obligatoria, aunque sí sirve de guía. Además, existen unos vacíos creados a propósito para que las empresas puedan cubrirlos definiendo nuevas cuentas si así lo requieren. Vamos a definir qué es esto del cuadro de cuentas y vamos a adentrarnos en los distintos grupos que recoge este cuadro. El cuadro de cuentas es un listado recogido dentro del Plan General de Contabilidad donde aparecen los elementos necesarios para registrar contablemente las operaciones llevadas a cabo por una empresa. Dentro de estos elementos se recogen tanto los ingresos como los gastos, como los elementos de activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a adentrarnos ahora en los distintos grupos. El grupo 1 es el grupo llamado financiación básica, que recoge tanto el patrimonio neto como la financiación ajena a largo plazo de la empresa, que se destinan fundamentalmente a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen importante también del activo corriente. El grupo 2 es el grupo de activo no corriente que recoge los activos destinados a permanecer en la empresa a largo plazo, es decir, durante más de un año. El grupo 3 es el grupo de las existencias, que son activos poseídos para ser vendidos en el ciclo de explotación. Pueden ser o pueden estar en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio, dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa. El grupo 4 es el grupo de acreedores y deudores por operaciones comerciales, que recoge las obligaciones y derechos de la empresa originados por su actividad comercial, así como sus cuentas con las distintas administraciones públicas. El grupo 5 es el grupo de cuentas financieras, donde aparecen instrumentos financieros por operaciones no comerciales, cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en un plazo no superior a un año. También se recogen medios líquidos disponibles, como son la tesorería en caja o depósitos a la vista. Por otro lado, el grupo 6 es el grupo de compras y gastos, que recoge aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sin alterar su forma o previo sometimiento a un procedimiento industrial de adaptación, transformación o construcción. Comprende además los distintos gastos del ejercicio, ya sean pues suministros, arrendamientos, primas de seguros, etc.
Por último, el grupo 7 es el grupo de ventas e ingresos, que recoge la enajenación de bienes y la prestación de servicios que son objeto del tráfico de la actividad de la empresa. Comprende además otros ingresos, variación de existencias y beneficio del ejercicio. Recordad también que existen los grupos 8 y 9, pero que nosotros en este curso básico no vamos a adentrarnos en ellos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video tutorial te haya ayudado a adentrarte un poco más en el plan general contable. Y si quieres seguir aprendiendo, seguir formándote y creciendo en el ámbito de la contabilidad, te invito a ver los próximos vídeos dentro de este mismo curso de contabilidad básica. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.